Clarín 678. La tanqueta en boca de todos. 678 y todos los pasquines esos que han inventado, que lo único que hacen es plantear todos los días el relato del gobierno. Entonces, ¿de qué se quejan? Si tiene casi todos los medios a disposición el gobierno. La mayoría de los periodistas y comunicadores hablan bien del gobierno. No debe haber gobierno que yo recuerde del 83 hasta la fecha, ahora, en las condiciones actuales, que el periodismo hable tan bien del gobierno. Los debates están en A Dos Voces. Esta noche, ataque a la libertad de prensa. En vivo, Jorge Lanata y el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum. Los debates están en A Dos Voces. La mayoría de los periodistas y comunicadores hablan bien del gobierno. Yo entiendo que puedan tener bronca 678, ATBR. Yo entiendo. Porque realmente mostrar las contradicciones que muestran, por ejemplo, que se tiene con la historia y todas las contradicciones que existen. Entonces yo entiendo de que se tenga bronca, que las corporaciones tengan bronca cuando Clarín publicaba algo en época de la dictadura y publica cosas como esta en estos momentos. Fraude en Chubut. Se suma a una denuncia policial por parte de una directora de la escuela número 43 de Comodoro Rivadavia, que encontró en una caja de vino Navarro Correa, 83 sobres firmados con las firmas de los fiscales, y estaban vacíos estos sobres. Todas las voces, todas del mismo lado. Loto no compró la opereta. El bloqueo que impidió la salida del diario Clarín. Esto motivó, desató una serie de cuestionamientos y críticas de distinto cariz y muchas exageraciones. Hoy fueron 50 personas. ¿Qué pasa cuando sean las 10.000? ¿No vamos a tener más televisión? ¿No vamos a tener más radio? Porque es cierto, ayer no murió nadie, pero murió un poco de la democracia argentina. Con toda claridad, creo que no hay un episodio de una gravedad semejante de 1983 a la fecha. Esto me lleva a pensar claramente que estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia desde el año 83. Una de las tantas exageraciones, una de las tantas desmesuras. Jorge, fue uno de los hechos, digamos, desde el punto de vista de la libertad de prensa, más graves del inicio de la democracia. Mirá, ¿qué tal, Marcelo? Sí, que yo recuerdo, sí. Una de las tantas desmesuras que lamentablemente caracterizan a esta etapa de la Argentina. La rompió Gaby Cerruti. Digo, acá también hay una empresa, como es el diario Clarín, a la que cuesta mucho hacerle cumplir la ley, en todo sentido. Hoy el gobierno de la ciudad le acaba de otorgar por licitación, una licitación compleja, porque era el único oferente, una licitación para que hagan el sistema de Wi-Fi para las escuelas por 250 millones de dólares en 5 años. Digo, es una empresa, por lo tanto tiene que cumplir las leyes como todas las empresas. Digo, yo te estoy diciendo que la empresa Clarín hoy acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá el 10 de julio. La constante censura de Clarín. El caso Posadas. Conduzco un programa de televisión en el canal de cable de la Ciudad de Posadas. El canal de cable de la Ciudad de Posadas es Cablevisión. Dentro de ese canal, de esas 70 señales, hay una que es la señal local. Ponen un informativo al mediodía y uno a la noche, y el resto venden los espacios, algunos. ¿Qué pasó? Ese espacio yo lo compro, se paga por anticipado, se firma un contrato, durante 4 años sin ningún inconveniente, y cuando estamos por comenzar el ciclo de este año me mandan el contrato y hay una cláusula nueva, la cláusula 20, que yo no la pude firmar. Básicamente dice que nadie en el programa, ni yo, ni los invitados pueden hablar nunca de Cablevisión, Clarín o las empresas controladas o controlantes de Cablevisión. Yo no puedo firmar esto. Retiran esta cláusula y hacemos... Bueno, y por escrito me mandaron que el programa quedaba sin efecto. Con los chicos no. Pergolini versus Paca Paca. El otro día estaba viendo Dorina que decía, yo no sé que pongamos el canal de Paca Paca al aire. Y yo decía, eso es como pedirle a alguien que, bueno, mi programación es mucho mejor que la tuya. Sacó un canal de los tuyos pero no uno de los míos. Me llamó la atención que esté hablando así, como diciendo, es como que yo diga, loco, levanten Telefe y yo quiero poner mi canal porque mejor. Tenés que pedir que lo incluyan. Quiero mandarle a mi suegra que está cuidando a mi hijo hoy, porque mi mujer laburaba, así que le mando un beso. Y a mi nene, que no puede ver Paca Paca. Es verdad. La OPO sin argumento. ¿Por qué no se reúne esta Cámara, esta Comisión de Libertad de Expresión con la misma celeridad cuando, por ejemplo,
el canal Paca Paca, la señal de Telesur, la señal C93, son imposibilitados de salir al aire por cablevisión como indica la ley. Mire, de lo que se trata en el caso es seguramente de uno de los actos de censura junto de la consultora, que es un acto de censura estatal brutal. Es poner en conocimiento de la autoridad que corresponde. Si usted quiere hacer equilibrio, bueno, que se trata de Clarín no, Clarín sí. CN23, Paca Paca y Telesur, hay una empresa de cable que decide no transmitirlo. Y también hay millones de personas que no tienen acceso a esos canales y esa información. ¿Por qué eso no amerita una reacción del mismo tenor? La grilla es para los canales de noticias. Ustedes tendrían que saber bien eso. Es para los canales de CN23 es un canal de noticias. CN23 es un canal de noticias, pero también tenemos que ver cuál es la cantidad de canales de noticias. Y además yo no tengo la reglamentación acá. Sanz nos dejó el corazón partido. He decidido ir al 14 de agosto apostando a buscar esa participación masiva. Convengamos que esto no es lo mejor para el radicalismo. Lo mejor para el radicalismo es lo que habíamos decidido con el propio Sanz con anterioridad. Ernesto ha faltado a su palabra. Y lo primero que teníamos que hacer para avanzar en otras definiciones importantes era definir las candidaturas de la Unión Cívica Radical. Me sorprendió el cambio de criterio. Yo les aseguro, y les pido un poco de disculpa también a todos los militantes. Para mí hubiera sido más rentable desde el punto de vista político. Miren, no puedo competir porque hoy por hoy pierdo. Entonces apuesto a que el electorado independiente me acompañe. Pero no, intentó dar una connotación positiva a algo que no lo tiene, pero de ningún lado. Concurro a la interna del 14 de agosto. No, flaco, te estás bajando de la del 30 de abril porque no te conoce nadie. El premio a Chávez. Cristina contra el ataque a Libia, cuestionó a Estados Unidos y sus aliados por resolver los cuestiones a los bombazos. Lo hizo junto a Hugo Chávez en la Casa Rosada. El presidente venezolano luego recibió un premio en La Plata. Me parece mucho más importante desde el punto de vista político y hasta periodístico esta conferencia de prensa conjunta y esta mención de Cristina. La Nación va por el lado del premio a Chávez, polémica distinción como comunicador. A mí me parece bien que en el mismo país, si la Universidad Nacional de La Plata cree que Chávez merece un premio, que se lo den. Y que Vargas Llosa venga a inaugurar la Feria del Libro, me parece fenómeno. Bienvenido el debate de ideas. Y 4 invitados de lujo. Intentaremos no hacer un programón, para no humillar. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Con ricoteros matices, todas las voces, todas del mismo lado. Volvió a hablar el indio. Hoy se cumplen 35 años y un día del golpe del 76. ¿Cómo estás viviendo? Probablemente diga algo para recordarlo. Yo creo que toda la sociedad, y aún los más jóvenes, porque se está haciendo campañas con eso que están bien vistas por mí para recordarle a la gente y a los jóvenes sobre todo lo dramática puede ser un momento histórico si uno se duerme. Y estuve viendo hoy toda la cobertura televisiva que se ha hecho y me parece que está bien, porque uno la vivió y la tiene grabada a fuego, pero hay gente joven que no la vivió. Con inesperados matices, todas las voces, todas del mismo lado. Twitter de Jorge Rial. Víctor Hugo renunció a la Academia de Periodismo y se lo critica. Ya ni ese acto individual respetamos. Todo se cuestiona. Otro día de inolvidables noticias. 1. Cristina volvió a tuitear. Twitter de Cristina Fernández de Kirchner. 2. Y su tuit refleja una lindísima noticia que la Corpo ignora. Twitter de Cristina Fernández de Kirchner. Para destacar, la banda irlandesa de rock ha invitado especialmente a las madres de Plaza de Mayo al show que brindará hoy en La Plata. Y antes del debut, esta noche en la ciudad de La Plata, Bono, lo vemos en pantalla, visitó a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la casa
Rosada. Fue una hora donde pudieron platicar. Bono le pidió, el líder de la banda le pidió a la presidenta que gestione ante el G20 proyectos en salud, agrotecnología y acceso a la información. 3. Distinguen a nuestra uva. Distinción internacional a la uva por un programa social. 4. Un febrero supermercado. Ámbito.com. Las ventas de los supermercados crecieron 15,5% en febrero. 9. 678. Porque del dicho al hecho hay mucho checho. ¡Ah, chistazo! Estos partidos amistosos me sirven para evaluar a los jugadores, para sacar conclusiones, quién puede estar y quién no puede estar. Sí tenemos 6, 7, 8 lugares, 6, 7, 8 lugares que hay que pensar bien. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, nos acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Muy buenas noches, quiero que... Allá, mostrarlo allá, aquella cámara. Estoy muy contento y muy triste también porque me acordé de que Castelo se me murió. Sí. También el señor Orlando Barone, pero bueno, el libro lo agarré yo. Sí. Este libro apareció, creo que debe estar ya en las librerías, así que... Nada, creo que está bueno que esté Castelo acá entre nosotros. Por supuesto, Teo. Algo muy interesante, hay una foto dentro del libro, no solo de Castelo, sino de un Orlando Barone juvenil. Sí, 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 bailando además. Y quizá bailarín, ¿eh? Bailarín. No, muy lindo. Pero no está con epígrafe la foto, no está identificado en la sí, foto. muchas gracias a Carla, le mando un beso grande. Muy bien, señores, van a estar en el programa, están en el programa para compartir con nosotros la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Florencia Saintún. Hola, Florencia, bienvenida. Vamos a estar hablando, obviamente, del premio que le ha dado la Facultad de Periodismo al presidente Hugo Chávez en alguno de nuestros informes. También está con nosotros Ricardo Martínez. Hola, Ricardo, bienvenido. Un gusto que hayas venido al programa. Ricardo es director teatral. También está con nosotros el senador nacional por la provincia de Neuquén, por el Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes. Senador, bienvenido. Muy buenas noches. Cuarto invitado, en este caso en 678, Eduardo Torres. Eduardo, bienvenido. Senador nacional por la provincia de Misiones, por el Frente Renovador de la Concordia. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con el bloqueo al Clarín y las derivaciones. Ayer hubo un debate interesante en el programa Palabras Más, Palabras Menos de TN, donde estuvo Gabriela Cerruti y Patricia Bullrich, y me dicen que también estuvo Claudio Lozano. Vemos el informe y lo debatimos, dale. Todas las voces, todas del mismo lado. ¿Se viene Sloto? Nobleza Obliga felicitamos a Sloto por su editorial de anoche y a los muchachos por el lindo debate entre Gaby Cerruti y Pato Bullrich con acotaciones de Claudio Lozano. El bloqueo que impidió la salida del diario Clarín. Esto motivó, desató una serie de cuestionamientos y críticas de distinto cariz y muchas exageraciones. Hoy fueron 50 personas. ¿Qué pasa cuando sean las 10.000? ¿No vamos a tener más televisión? ¿No vamos a tener más radio? ¿No vamos a tener más televisión? ¿No vamos a tener más radio? Repudio absoluto de este tipo de cuestión, de procedimiento de, bueno, de sin nazi, no sé, bueno,
decir nazi, no sé. Se dijeron cosas muy desmesuradas. Era un atentado contra la libertad de expresión, había muerto un poco la democracia. Digo. Después de ahí a que empiecen a detener periodistas faltan 10 minutos. Porque es cierto, ayer no murió nadie, pero murió un poco de la democracia argentina. Que así como bloqueó una planta, mañana, como te decía, puede meterse en tu casa, en la mía, en tu oficina. Muchas exageraciones. Buenas noches. Para que todos nosotros podamos vivir en democracia, costó mucho. Se dijeron cosas muy desmesuradas. Era un atentado contra la libertad de expresión, había muerto un poco la democracia. Digo. Con toda claridad, creo que no hay un episodio de una gravedad semejante de 1983 a la fecha. Esto me lleva a pensar claramente que estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia desde el año 83. De 1983 a esta parte hubo 2 alzamientos carapintadas. Hubo, no una, sino 2 hiperinflaciones. Hubo también 2 presidentes que se fueron antes de cumplir su mandato. Hubo una semana de virtual acefalía en el país, con 5 presidentes. Hubo corralito, en este país llegó a haber 25% de desocupación, más de 50% de pobreza. En este país un presidente indultó a los represores, en fin, una serie de hechos que dejan las palabras de Macri como una de las tantas exageraciones, una de las tantas desmesuras. Jorge, fue uno de los hechos, digamos, desde el punto de vista de la libertad de prensa, más graves del inicio de la democracia. Mirá, ¿qué tal, Marcelo? Sí, que yo recuerde, sí. Una de las tantas desmesuras que lamentablemente caracterizan a esta etapa de la Argentina. Si el editorial de Sloto mereció nuestro elogio, sus certeras repreguntas desmoronaron a Jorge. Jorge dice, pero fue el gobierno. ¿Por qué? Y más o menos porque es obvio. Decía, bueno, porque es obvio, porque parece que fue el gobierno, entonces fue el gobierno. Y como yo soy periodista, lo puedo decir. Me parece que es menor ponernos a discutir si acá el gobierno tuvo o no que ver. Es tan obvio que tuvo que ver. Digamos, esto está armado por el gobierno, no tengo duda. Mi opinión es que esto obviamente fue oficial. Que empezó de otra manera. ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál sería el cálculo político, el razonamiento político del gobierno? Vos me decís, ¿por qué le conviene? Primero, es un ejercicio de poder, o sea, en todo lo que pueda destruir... A juzgar por las repercusiones, por las reacciones, por el espacio de las voces opositoras, no es una, o por lo, al menos es una jugada que tiene costos. Tiene costos, pero bueno, ellos también pueden haberse equivocado. También hubiera tenido costo lo de Horacio González en la Biblioteca Nacional prohibiendo a Vargas Llosa. Bueno, lo de Vargas Llosa puede ser gente kirchnerista que impulsó y el gobierno reaccionando de la manera que reaccionó. Gente kirchnerista que impulsó... No, vos estás diciendo que es el gobierno. Bueno, gente kirchnerista es parte del gobierno, sí. Gente kirchnerista que impulsó... No, vos estás diciendo que es el gobierno. Bueno, gente kirchnerista es parte del gobierno, sí. Ya volveremos a la nata. En instantes, Gaby Cerruti dará pie a un jugoso archivo. Una política que lleva adelante el partido de gobierno y cualquiera de los integrantes de ese conglomerado toma decisiones que tienen que ver con esa línea. Cuando hay una decisión tomada y todos los soldados de ese ejército, digamos, aceptan esa decisión y la replican, están siendo conducidos por una estrategia del gobierno. A ver, a mí primero me resulta extraño escuchar hablar de un gobierno, de un movimiento político que lo acompaña, que a esta altura del partido es bastante extenso y grande, como un ejército y los soldados que de alguna manera se encolumnan detrás de la conducción de este ejército. Me parece que es un tema sindical con el cual yo no estoy de acuerdo en que se haya impedido la salida de un diario. Me parece que son medidas extremas como la toma de un colegio a las cuales no hay que llegar porque se vuelve en contra a la opinión pública de tu propio reclamo y de tu propio conflicto. Ahora, dicho todo esto, también me parece que el otro tema no es menor. Porque, digo, acá también hay una empresa, como es el diario Clarín, a la que cuesta mucho hacerle cumplir la ley, en todo sentido, digo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, en la ciudad de Buenos Aires te tienen que soterrar los cables por una ley de la legislatura y no logramos que soterren los cables. ¿Por qué? Y si se exige que soterren los cables, vamos contra la libertad de expresión. Entonces,
si una empresa periodística que a esta altura del partido no es un diario, como dijo recién Jorge, es una empresa periodística, hoy el gobierno de la ciudad le acaba de otorgar por licitación, una licitación compleja porque era el único oferente, una licitación para que hagan el sistema de Wi-Fi para las escuelas por 250 millones de dólares en 5 años. Las licitaciones más grandes del gobierno de la ciudad, y yo todavía estoy mirando cómo puede ser que las netbooks y las notebooks vayan a salir más de lo que salen comprarlas en algunos de los supermercados, digamos, en una licitación de 190.000 netbooks y notebooks del gobierno de la ciudad. Digo, es una empresa, por lo tanto tiene que cumplir las leyes como todas las empresas. Digo, yo te estoy diciendo que la empresa Clarín hoy acaba de recibir una licitación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá el 10 de julio. ¿Qué hizo el gobierno? Puso a Clarín ahí para decir, ahora, como está Clarín ahí, que es el que me ataca, el que no me quiere. Cuando yo asumí como ministra de Trabajo, Clarín y La Nación me sacaron cada uno una editorial diciendo, ¿cómo puede ir Bullrich al Ministerio de Trabajo si no es abogada laboralista? El anterior ministro de Trabajo no tenía título secundario, es decir, que no era era un problema contra ministra de Trabajo, mujer, Bullrich, nada más. Ahora, yo no salí a pelearme con Clarín y La Nación porque me sacaron una editorial en contra. Me la banqué, como me la banqué siempre, donde estuve, en cualquier lugar, porque creo que si yo salgo a discutir esas cosas, lo que estoy haciendo es, desde el poder, condicionando, ¿no es cierto?, con mi poder, el que podía tener como ministra, podía estar condicionando la palabra. Entonces, me parece que uno tiene que bancársela. A ver, yo creo que es casi de una ingenuidad de parte de Patricia decir que es un tema de que si el Clarín critica o no al gobierno y hay que bancárselo o no si sos político que te critiquen. Por digo, supuesto, qué sé yo. es así. Todos hay que bancárselo. Sí, pero no, lo que digo es que es una ingenuidad. Lo que estoy diciendo, estoy hablando, Patricia, lo que estoy diciendo es que es una ingenuidad creer que de lo que estamos hablando es si al gobierno le gusta o no que lo critique Clarín. Yo creo que así como Clarín... Sobre la política de medios... Claro, tío, pero déjame terminar esto, digamos. Yo creo que así como Clarín saca en tapa la semana pasada lo de Macarena Hellman, y digo, de la misma manera, yo creo que es un reclamo completamente justo de parte de todos los que lo hacemos, que los hijos de Ernestina Herrera de Noble tengan que hacerse su ADN para que se pueda saber su identidad y para que los padres que lo están buscando puedan saber si son o no hijos apropiados y que todo termine en paz y bien. No son temas privados. La restitución de los nietos en Argentina no es un tema privado. Pero vos no podés utilizar a Clarín a partir de la decisión o no de la señora Ernestina de Roble de ir a la justicia. Yo te estoy diciendo que aquellos temas tiene el derecho como persona de ir a la justicia. Patricia, yo lo que te estoy diciendo es que hay una cantidad de temas, porque hay una cantidad de temas que tienen el mismo parámetro, que es que Clarín no cumple la ley, como lo dije en el caso del soterramiento de la Cámara. Son todos temas en los cuales, cuando no cumple la ley Clarín, si uno dice lo que piensa con respecto a ese no cumplimiento de la ley, está atacando a libertad de expresión. Pero son dos segundos. El derecho, porque si no, para no irnos al tema de la hijos de Noble, que me parece muy importante, pero no tiene que ver estrictamente con lo que estamos discutiendo acá. Pero yo creo que durante muchos años los gobiernos hicieron política de medios poniendo pauta o comprando periodistas a través de los dineros de la sigla. ¿Sigue peleado con la nata? Van a juicio ahora. Sí, van a juicio porque yo dije una verdad que repito, que él recibió dinero del ex director de la CIDE, Fernando de Santibáñez, para sus emprendimientos periodísticos. Comprando periodistas a través de los dineros de la CIDE. Y todos lo sabemos, y todos hemos sido periodistas, y sabemos que esto fue así. Digo, la verdad es que este gobierno ha decidido otra cosa. Ha decidido dar la batalla por ahí de medios, bien, mal, y en realidad hacerse cargo de una batalla que venía siendo dada por referentes sociales y de comunicación antes, porque lo que también está claro, que tenemos que decir cuando se habla de la libertad de expresión o no, es que sabemos dónde está la audiencia y dónde están los lectores en este momento en este país. Con lo cual, ¿cuál es el promedio, la cantidad del porcentaje de audiencia que escucha medios opositores al gobierno, que lee información opositora al gobierno? Digo, realmente lo que puede hacer el gobierno con los medios... ¿Qué dices que es opositor? ¿Por qué? A ver, porque prendo la televisión todos los días, Patricia. Como vimos, la rompió Gaby. Su tweet previo al programa reivindica la actitud de Ernesto y Marcelo. Twitter de Gabriela Cerruti. Me habían invitado Tenenbaum Sloto, pero la dirección del canal les dijo que no y me desinvitaron. Eso se llama libertad de expresión. Creemos, muchachos, que este informe impedirá cualquier tipo de represalia contra ustedes y quizás puedan consolidarse como una islita plural en el ultra antikirchnerista océano de Mañeto.
Bueno, muy bien. Vamos a empezar por Florencia. ¿Qué opinión tenés de lo que pasó efectivamente el día domingo y de cómo lo trataron los medios? A ver, yo recién pensaba, ¿no?, en esto de las desproporciones. En principio, bueno, algo que es innegable. Yo vengo dando clase de teorías de comunicación hace mucho tiempo en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Quilmes, en otras universidades del país. Yo creo que no tengo registro de otro momento en la historia donde se hable tanto de la comunicación, la libertad de expresión, los medios de comunicación. O sea, que esté tan en discusión. Y esto me parece que en principio es interesantísimo, porque es una discusión que evidentemente no propiciaron los medios que durante muchísimo tiempo fueron los únicos dueños de la palabra, ¿no? Me parece que está hablando de un momento histórico donde estos que escuchamos rugen desesperados frente a la posibilidad de perder algunas posiciones que tuvieron durante muchísimo tiempo y que parecían naturalizadas, ¿no? Yo me quedé pensando, bueno, tantas cosas tiene ese informe, pero me quedé pensando en esto que decía Slotoviaga de es desproporcionado en un tiempo de desproporciones o de excesos, y por supuesto que es absolutamente desproporcionado. Creo que todos podemos coincidir en estas barbaridades, es decir, los hechos más graves de la democracia. Bueno, no tiene proporción con respecto a otras cuestiones, pero yo no asumiría tan rápidamente esto de que este es un tiempo de desproporciones, porque venimos de décadas donde desproporción, no me acuerdo exactamente la palabra, tendría que tener algo para anotar, pero que dijo, ¿no? O sea, de excesos, de desproporción, de exageraciones, ¿no? O sea, ese tono. La verdad es que venimos de unas décadas donde se ha privatizado todo en pocas manos, ¿no? O sea, y si eso no han sido exageraciones, desproporciones, excesos, lo que pasa es que eso no aparecía en estos medios de comunicación naturalizado, ¿no? O sea, aparecía no problematizado. Entonces, hoy a la luz de cuestionamientos históricos desde muchos lugares de todo esto, bueno, podemos ver claramente la barbaridad de que alguien diga este es el hecho más grave de la democracia y bueno, esto que veíamos, ¿no? A ver, Ricardo, ¿tu opinión? Sí, es un tiempo riesgoso. Yo siento que hay en esa desproporción conciencia de un movimiento que se está produciendo enorme, de intercambio, de pensamiento, de reflexión, que obliga a alguien, por ejemplo, a tener sentido común, como Slotoviaga, y a formular algunas cosas imprescindibles, de señalamiento de lo desproporcionado, de lo del cierre. Pero me parece que tal vez la situación alude a que se hace necesario establecer algún relato y algún grado de verdad en relación a la idea de qué es justo y qué no es justo, que eso es lo que está en juego, y que hay un sector que ha dominado y ha mantenido sojuzgado nuestro pensamiento y nuestro juicio en relación a la voluntad de establecer alguna verdad, algún tipo de ley que aceptemos todos y nos comprometamos a cumplirla, y que sea una ley que sea expresiva de nosotros. Eso es lo que me parece que está en juego. Entonces yo creo que Macri está convencido de lo que dice, que ya no tiene mucha importancia de que eso sea cierto o no sea cierto. Lo mismo la Bullrich, pero también de otros lados, más cercanos a nosotros, yo percibo que de repente no tiene ninguna importancia aquello que se afirma, que lo que está en juego es un procedimiento de actuación, que nosotros lo conocemos bien por pertenecer al teatro, que es la voluntad de afirmar algo y de creérsela. Y que esa situación es peligrosa en la política, porque la política argentina realmente da vergüenza. Todavía sigue dando vergüenza a todo un sector, ostensiblemente lo que es dado llamar la oposición. Realmente es una situación penosa para lo argentino, para una reflexión sobre la condición nuestra. Pero también dentro del oficialismo hay posiciones y voces que a mí me parecen que no favorecen, que se tornan ilegítimas, que me distancian. Pienso que es interesante que eso esté en discusión.
A mí lo de Clarín, la verdad, no me importa mucho. Sé que es un tema sindical, me parece conmovedora la idea de que uno de los argumentos que escuché en estos días es la gente fue a comprar el diario el domingo y se encontró que no tenía el diario. Era como la comida, como si uno estuviera hablando de la muerte de niños que se sigue produciendo, o del trabajo esclavo, de las cosas que son graves. Realmente parecía algo como... Sí, de una desmesura preocupante. Senador. Yo creo que una cuestión de la ubicación de la oposición y de muchos dirigentes en el tiempo que vivimos, ¿no? Pienso, ¿estamos todos discutiendo en serio la libertad de expresión? Si verdaderamente todos estamos discutiendo la libertad de expresión, ¿Clarín no tendría que informar cuál es el origen del conflicto y esclarecer ante la sociedad cuál es el origen del conflicto y no crear toda esta confusión que pretende crear y cambiar? Tratar de esto, lo que explicaba la Nata, de que esto es el gobierno, mezclar las cosas Entonces creo que mucha dirigencia política y muchos periodistas que necesitan o gobiernos muy de derecha para poder ser progresistas, no se ubican que nuestra sociedad ya tiene casi 30 años de democracia y que el pueblo va evolucionando con mucho mayor velocidad que muchos dirigentes políticos y muchos periodistas. Entonces lo que ha ocurrido con el conflicto de Clarín, que es un problema gremial, donde yo también me solidarizo con la gente que está reclamando, y no comparto por dos motivos. No comparto porque no estoy de acuerdo ya desde cuando apoyaba a Clarín masivamente y toda la oposición, todos los piquetes que se hicieron durante la lucha por la resolución 125 y que no se llevaba alimento a gente que necesitaba, no estoy de acuerdo con los piquetes ni que se cercene algún tipo de libertad. Pero me parece que también nos favorece a nosotros los oficialistas. Porque yo creo que no salga Clarín hoy es una desventaja para el gobierno. Cada publicación de Clarín son tan burdas las noticias, ya son tan increíbles las noticias, que hoy la evolución de la sociedad abajo lo interpreta perfectamente. O sea, que salga o no salga Clarín, no es que hoy nos está afectando por ese hecho político y por todo el escándalo que trajo, pero en realidad políticamente para nosotros no es conveniente. Que salga Clarín, que publiquen todo lo que quieran, la sociedad es consciente y la dirigencia política en algún momento tienen que entender que la sociedad está cambiando. Ocurrió lo de Catamarca y no es como una cuestión de chicana. Ocurrió lo de Chubut, que íbamos a perder, iba a ganar el gobernador por 70 a 30%. Ocurrió un montón de cosas, está ocurriendo en el país. La gente está viendo los cambios y hay cierta dirigencia que parece que sigue, como Patricia Arbuy, reivindicando lo que pasa durante el gobierno de la Alianza. Y por su comportamiento durante el gobierno de la Alianza pasó lo que pasó. Bueno, esto es lo que nosotros no queremos. O sea que si estamos haciendo lo contrario que hace Patricia Burri, creo que estamos en el buen camino. A ver, senador Fuentes. Sí, yo creo que hay una cuestión más grave en la medida en que el tiempo histórico ha cambiado. Es decir, el relato es el mismo, pero las circunstancias históricas han sido modificadas. Esto podría titularse, cuando uno ve los temas que aborda el programa de hoy, su vinculación es una sola y clara, es decir, la democracia, la pretensión de tutelar la democracia. El Grupo Clarín es evidente que lo que ha pretendido ante la desaparición del partido militar como corrector de la democracia es imponer una agenda continua, ¿no es cierto?, a los sucesivos gobiernos. Esto tiene a su vez una carencia absoluta de vigencia o validez que consiste en no reconocer la aparición de un nuevo sujeto histórico en la Argentina. Cuando uno toma los primeros análisis de la elección en Catamarca, se estima que el 48% de los votos que la senadora Corpachi recibió para gobernadora son de ciudadanos de menos de 33 años. Es decir, toda esta desmesura mediática evidentemente no prende y en los destinatarios de la misma, y eso es lo que muestra y agiganta la misma desmesura. Entonces, la pregunta que hicimos en el debate, ¿es más grave para la libertad de expresión la dificultad en la circulación de una edición de un matutino o la concentración monopólica de los medios de información en la Argentina? Y ese debate no se ha saldado.
con la lealtad y con la sinceridad, porque es evidente, ¿no es cierto?, que hay una clase política que ha quedado cautiva, su existencia, sus chances electorales dependen de un marketing que un señor en una secretaría de redacción o en un directorio impone. Y hoy y todos vemos, pues está todo vinculado, se cayó la Esperanza Blanca. Y eso los pone cada vez más locos camino a las elecciones que vienen. Senador, ¿no puede seguir el debate de hoy a la tarde? Se habló de 678 por lo que veíamos en la apertura. ¿Cómo nos trataron? Bueno, como siempre, no bien por parte de los opositores. No bien, diga mal no directamente. Bien. No bien es como no positivo. Yo de esto, evidentemente los amigos radicales hoy se encuentran en una situación de mucho nerviosismo. Es decir, tenían un presidente... la peor década del radicalismo históricamente. O sea, hoy el radicalismo no tiene un volumen de dirigencia como históricamente nos tenía acostumbrado la Argentina. Hoy no hay un Pugliese, hoy un Alfonsín, ¿no es cierto? Hoy no hay un Jarolaski. Y en este intento de ir edificando dirigencias, creo que más la preocupación mediática los hizo apresurar, que es el ejemplo del senador Sanz, siendo electo por unanimidad y consenso presidente del Partido Radical y teniendo la oportunidad histórica de recuperarlo institucionalmente, manteniéndose marginado de una interna, para dentro de 4 años, ¿no es cierto?, tener chance de ser conocido, prefirió jugar precipitadamente, estoy convencido que por exigencias del multimedio, ¿no es cierto?, como la Esperanza Blanca. Ahí vemos lo que pasó en esa agenda previamente acordada, elecciones en Catamarca, elecciones en Chubut, Catamarca ganaba el radicalismo, Chubut ganaba el peronismo disidente, luego la interna que hacían los radicales, teníamos un candidato en marcha y evidentemente se les aguó la fiesta. Creo que eso explica la desmesura también lo que está pasando. Senador, a ver, pues, su versión sobre cómo nos trataron hoy a la tarde. Bueno, yo sé, como siempre, digamos, usted, y aparte lo vimos a Gerardo Morales, que en sus expresiones tan claras, ¿no? Pero lo que yo veía hoy, y que era patético, realmente lamentable, hoy escuché los argumentos y me sentí incómodo dentro del recinto como senador, ¿no? Porque dice, los argumentos más inverosímiles se utilizaron para defender a una corporación, ¿no? Porque decían de que no salió el diario, hay gente que quería ver a qué hora se jugaba determinado partido de fútbol, otros querían ver el obituario. Aviso fúnebre, los clasificados, los formoseños. Digo que tenían 250 medios, aparte de ese medio. Entonces, estos argumentos en el Senado de la Nación, para no hablar del tema y para quedar bien con un medio, me parecía realmente vergonzante y yo le digo doblemente, porque yo tengo origen radical y tengo que decirlo porque si no van a creer que está especulando. Yo fui presidente del radicalismo, presidente del Partido Radical de la provincia de Misiones, fui delegado nacional, fui diputado radical y soy kirchnerista, genéticamente puro, ¿no? Así que yo me incorporé porque soy convencido de este proyecto político y hemos conformado junto con el justicialismo el Partido de la Concordia Social en la provincia de Misiones, que es la que está gobernando, ¿no? Vamos a seguir con este tema de la libertad de expresión. Ustedes saben, estuvo ayer un periodista de Misiones compartiendo con nosotros el programa donde denunció una situación de falta de libertad de expresión. Le levantaron su programa porque tenía que firmar un artículo que decía que no tenía que hablar de nada de Clarín. Vemos el informe y seguimos debatiendo. Dale. La censura de Clarín a un periodista en Misiones. Tucumanalas7.com. En Misiones. Cablevisión censura programa político. El programa político debate sobre el futuro que desde hacía 4 años se emitía por el Canal 5 de Cablevisión Posadas. Fue levantado del aire por una decisión de la empresa de cable en una clara muestra de censura ideológica. Soy periodista, conduzco un programa de televisión, tengo una página web, una radio, pero además conduzco un programa de televisión en el canal de cable de la ciudad de Posadas. El canal de cable de la ciudad de Posadas es Cablevisión. Cablevisión está creo que en casi 200 ciudades de la Argentina. Eran cables locales que Cablevisión compró. Eran 2, Cablevisión compró los 2 y quedó instituido un monopolio. Dentro de ese canal, de esas 70 señales, hay una que es la señal local, ponen un informativo al mediodía y uno a la noche, y el resto venden los espacios algunos. ¿Qué pasó? Ese espacio yo lo compro, se paga por anticipado, se firma un contrato, durante 4 años sin ningún inconveniente, y cuando estamos por comenzar el ciclo de este año me mandan el contrato y hay una cláusula nueva, la cláusula 20, que yo no la pude firmar,
básicamente dice que nadie en el programa, ni yo, ni los invitados pueden hablar nunca de Cablevisión, Clarín, sus dependientes contratadas o las empresas controladas o controlantes de Cablevisión. El llamado mío es, pero ustedes me mandaron esta cláusula que no se puede firmar. Bueno, pero es así, es una nueva modalidad que estamos aplicando, esto viene de Buenos Aires, pero está muy mal que ustedes lo ofrezcan, pero yo no puedo firmar esto. Retiren esta cláusula y hacemos... Bueno, y por escrito me mandaron que el programa quedaba sin efecto. Hace 4 años yo conduzco los miércoles a la noche un programa de debate político. Un debate en el que han participado todos los actores de la política misionera. Tal punto que lo que acaba de suceder, el pronunciamiento es de todos los sectores de la política misionera, hicieron llegar por escrito su manifestación contraria a lo que acaba de pasar. A mí me parece una total y absoluta, con absoluto autoritarismo la decisión que ha tomado. Y en estos aspectos me parece que es uno inclusive de los multimedios que hoy está reclamando la libertad de expresión y que lo tiene, digamos, en este gobierno nacional. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de censuras. Pienso que la libertad de prensa, la libertad de expresión es lo más sano para la democracia, para la ciudadanía, así que lamento mucho esta situación. Las dos cosas son inadmisibles, la censura y la inflexibilidad para poder negociar, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de censuras están en medios nacionales, siendo la bandera de algunos medios nacionales, así que me parece que tener esto acá en Posadas va a contrapelo de lo que están diciendo, ¿no? Sorprendida que en épocas de democracias sucedan estas cosas. Lamentable. Creo que la censura, no estoy de acuerdo con eso. Referentes de todos los partidos políticos de Misiones, la Renovación, que es el oficialismo, el PRO, el PJ, el Frente para la Victoria, la UCR, mandaron por escrito su repudio y su pedido a que vuelva el programa, porque además participaban todos. Misiones Online es un portal de internet y se convirtió en un diario papel. Nosotros hasta el año pasado en el interior no podíamos comprar en papel prensa. Cuando pudimos comprar en papel prensa, abaratamos el 50% los costos. Es decir, había otro cercenamiento a nuestras oportunidades que era simplemente, no hay papel, no hay cupo, no tenés espacio. Entonces, la gente en el interior que teníamos que hacer un diario, estábamos absolutamente restringidos por los costos de papel prensa manejado por Clarín. Posadas tiene muchísimas radios. Posadas no podía tener un periodista o el dueño de una emisora la licencia porque la gente del grupo Clarín tiene 3 frecuencias a su nombre y no dan trabajo a nivel local. En 2 de ellas solo retransmiten Buenos Aires. Y lo que pasó con el cable, teníamos 2 cables en Posadas, ahora hay 1 y ahora tampoco hay programas. La nueva ley establece programación local que no la están cumpliendo. Voy a ir a diputados, mañana voy a ir a LAFCA, voy a ir a todos los lugares y a todos los foros de libertad de prensa a que me expliquen, a ADEPA, a donde corresponda, si esto se puede firmar. Se trató el tema de la ley de medios y cuando se trató el tema de la ley de medios, yo entrevisté el año pasado al senador Eduardo Valero Torres, senador misionero, que criticó en esa entrevista a Clarín y a Cablevisión. Cuando termina el programa, al día siguiente en realidad, a mí me llaman de Cablevisión Posadas a reprocharme esa nota. Supongo que a partir de ahí, para empezar el programa de este año, me envían esta cláusula. Pero además la pregunta es, ¿esto le está pasando a todos los periodistas que están en toda la Argentina en las señales locales de Cablevisión? Bueno, senador Torres, es bastante claro lo de Marcelo Almada. Además, absolutamente real como relató los hechos. Cuando le llamaron, cuando yo participé, porque normalmente él tiene los miércoles y nosotros tenemos la sesión, a mí me habían grabado para ese programa y bueno, hablamos de todos los temas y entre los temas de las leyes que habíamos tratado en el Senado, hablé de la ley de medios, lo que significaba el Grupo Clarín y bueno, el otro día me llama él y me dice, mirá, me llamaron porque vos no podés hablar así, que bla, bla, bueno. Entonces yo le dije, yo voy a presentar un proyecto. No, espera un poquito, me dice, espera un poquito, vamos a ver esto cómo evoluciona. Y me dice, bueno, yo espere. Así que después de lo que ocurrió, yo hoy presenté un proyecto, pedimos el tratamiento sobre tabla, lamentablemente la oposición que queríamos tratar conjuntamente con el proyecto que trataba sobre el tema de Clarín,
porque si se habla de libertad de expresión me parece que es más adecuado que incluir este tema dentro del mismo proyecto, pero se negaron y vieron una preferencia para la próxima sesión. Esa es la doble vara para medir los temas, y eso fue lo que denunciamos, la hipocresía, ¿no es cierto?, en torno a que hay vacas sagradas, ¿no es cierto?, hay derechos de los poderosos y hay derechos de los débiles. Aparte de la reacción de algunos senadores, que parece realmente ofensivo por presentar un proyecto de esta característica, se ofenden ellos porque uno presenta un proyecto de esta característica pidiendo que realmente se respete el derecho a la información y la libertad de expresión. Aclaro de que la votación fue por amplia mayoría, pero no alcanzamos a los 2/3, 39 votos a 20 y pico. Eso queda en cuanto a la conducta de nuestro bloque, ¿no? ¿Sandra? Sí, bueno, yo ayer le decía a Almada, el resultado de esto y el objetivo, me parece, de esa cláusula que hace firmar Cablevisión es que los invitados sean todos opositores y efectivamente ninguno afín con el Frente para la Victoria. Lo que pasa es que me parece que la gravedad de la situación no está dada tanto por la cláusula en sí misma, sino por la situación monopólica de Cablevisión en Misiones, porque si el mismo periodista pudiera decir, bueno, no firmo esta cláusula, pero me voy a otro canal, porque tengo para elegir varios canales en la ciudad, entonces estaríamos en la situación que venimos planteando desde que empezó el debate de la ley de medios. El pluralismo es eso, no es ni siquiera necesariamente que en un programa de televisión, ni siquiera que en un canal de televisión estén representadas todas las voces, sino que haya muchos canales de televisión para que las voces se vayan repartiendo y que los emisores se vayan diversificando. Eso es el pluralismo y esa es la libertad de expresión. Lo que pasa es que en el esquema pueril con el que se habla de libertad de expresión, parece que fuera nada más que una atribución y una obligación del Estado y no de los privados. Barra, ¿por qué me mirás? No, aclarar nada más que si se vio un poco mal en el programa de ayer, es que estuvo grabado, me informó la producción, en un cassette TDK, donde había un disco de Mónica Pose. Tuvimos que borrar y por ahí... Hay uno de Bárbara y Dick también. No fue la mejor. En realidad yo me quedé más enganchado con el informe anterior. Pensaba que Majul consiguió ganarle a tener un pensamiento más rústico que Macri, porque Macri por lo menos construye, cuando dice fue el peor día de la democracia, construye una abstracción. Y Majul dice que se va a meter adentro de tu casa. Es mucho más chico. Ahora también pensé, cuando Giudici dice, la diputada que tiene el consulado de la corporación Clarín en el Congreso, cuando dice, ahora fueron 50, cuando sean 10.000, se refiere a Altamirano, el vocero de Camioneros, cuando dijo vamos a mandar a 10.000 trabajadores a los medios a pedir que nos digan de dónde sacan la información. Con lo cual también se puede tomar eso como una amenaza, y me da mucha bronca que tenga Giudici letra que le dan los trabajadores. Así que también hay que tener en cuenta qué decimos, ¿no? Muy en cuenta eso, ¿no? A ver, Nora. Bueno, yo también, con respecto al bloque anterior, ¿no? La verdad que para mí lo que vi, por lo menos de la edición del programa Palabras Más, Palabras Menos, con la entrevista de Sloto y Tenema La Nata y después el debate posterior, es un banquete, ¿no? Es un banquete para darse cuenta, bueno, en qué quedó, en qué se transformó La Nata, ¿no? Estaba frente a dos elegidos por él en su momento para hacer Página 12. Y me parece que la lógica implacable de Sloto en esa pregunta y en esa repregunta sobre, bueno, vos dijiste que ese gobierno, y bueno, hay kirchnerista, y quién lo dice, y es obvio, y bueno, con ese nivel de rigurosidad podemos decir cualquier cosa, y la verdad que eso es hacer periodismo, ¿no? Que demostrar que el otro no tiene argumentos o pedir que muestre cuáles son los argumentos. Y por otro lado, el debate con Gabriela Cerruti y Patricia Bullrich, a mí me impactó más que el intercambio, los argumentos de Gabriela, que realmente tenían una contundencia inmejorable, la actitud de Lozano, ¿no? Del diputado del Proyecto Sur, diciendo... Estaba, pero... paños fríos. Claro, sacó el tema de la cancha, la pelota de la cancha rápidamente, ¿no? La actitud de decir, bueno, el tema de los hijos de Noble es otro tema. Y la verdad que todos sabemos, y él es un dirigente político de larga trayectoria, sabemos que no es otro tema. Porque si no, no sería el único caso de más de 20 años en las que las abuelas están buscando a hijos apropiados
por diferentes personas después de la dictadura militar, en el que se llevan 8 años para hacer los análisis de ADN, producto de las sucesivas chicanas judiciales, y que no se ha llegado a esa instancia que es la prueba, ¿no? Cómo la justicia impide la realización de la prueba. Esto es inédito, ¿no? Y bueno, entonces no es otro tema, todo forma parte de un mismo tema que por primera vez se está debatiendo en la Argentina, me parece. A ver, Florencia, ¿tu opinión sobre este tema? Esto de decir que por primera vez en la Argentina, yo venía pensando esto de la libertad de expresión, porque los dos bloques van súper unidos, ¿no? Creo. La libertad de expresión, como en algún momento, esta cuestión de no discusión, ¿no? Tenía un significado claro que tenía que ver, ¿no?, con esta raíz liberal, pero con, digamos, quiénes eran los que podían expresarse, los hombres letrados, bueno, digamos, en algún momento empieza a aparecer como un significante vacío, o sea, puede ser todo, ¿no? La libertad de expresión puede ser todo. Yo creo que mucho más que vacío hoy es un significante en discusión, en disputa, en discusión, en tensión, en tensión, claro, y en disputa, ¿no? O sea, como yo por momentos tiendo a pensar, bueno, ya es todo y no hay nada, y sin embargo, ¿no? O sea, cómo están los que empiezan a pensarlo del lado de los derechos, del derecho a la comunicación, ¿no? Claro, o sea, el derecho a la comunicación, incluso recuestionando, ¿alcanzará a pensar en libertad de expresión cuando se habla de derecho a la comunicación? ¿No quedará muy chico esto de libertad de expresión? ¿Cuánto hay que redefinirlo? Hay que definir tantas veces qué es libertad de expresión que tal vez ya no alcance con hablar de libertad de expresión, ¿no? Ricardo, ¿te sorprende, Ricardo, que un periodista tenga que, si acepta, firmar un artículo donde dice, bueno, solamente voy a llevar determinado perfil de... No te sorprende. No, para nada. Me parece que es la práctica de este país en muchísimos aspectos. Lo que pasa es que se hace como muchas otras cosas cuando aparece el trabajo esclavo, cuando aparece la muerte infantil, los prostíbulos, cuando aparece todo el horror del funcionamiento. Uno dice que espanto, que eso esté escrito y que tenga un formato legal, etcétera. Quiero decir, me parece espantoso, no me sorprende, eso digamos, es una práctica del poder, que es la idea del silencio y el establecimiento de un orden que se naturaliza, y que cualquier intento de modificación de ese orden, que es la aparición de la política, va a ser sancionado. Por eso durante tanto tiempo la política quedó sustraída de este país, porque había una ley medieval. La locura del sistema con sus distintos voceros, periodistas, políticos, curas, toda la estructura del poder se va a manifestar ahí, y va a manifestarse en contra del cambio, y durante un tiempo largo, a mi entender, vamos a estar en esa tensión. Ojalá la presidenta Cristina sea reelegida nuevamente. Se hace imprescindible, más allá del apoyo político personal, se hace imprescindible la fundación de un nuevo orden más justo, porque si no la Argentina va a estar jodida durante mucho tiempo, ¿no? Señores, vamos a un corte, ya volvemos.